Capítulo 1. La cena en Villa Maravedi. El reloj de arena era una antigüedad exótica, traída de Marruecos por el difunto don Alejandro Maravedi. Su arena plateada descendía con una calma hipnótica, girando entre dos ampollas de vidrio finísimo, suspendidas dentro de un marco de bronce ornamentado. Se decía que no medía una hora exacta, sino el tiempo que alguien tenía antes de perder algo que amaba. Y esa noche, en el salón principal de Villa Maravedi, el reloj estaba girado. La cena había comenzado con la elegancia esperada de la alta sociedad andaluza. Bajo la araña de cristal veneciano, los invitados compartían copas de vino y pequeñas risas educadas. Entre ellos estaban doña Elvira Maravedi, viuda del patriarca, de mirada severa y elegancia inmaculada. Claudio Maravedi, el hijo menor, escultor, bohemio, ausente por años y recientemente regresado. Silvana Vega, la enfermera personal del difunto, demasiado joven y demasiado bella. Don Fabián Cifuentes, notario y amigo de la familia, cuyo conocimiento de los testamentos era tan vasto como su discreción. Martina Luján, sobrina lejana de Elvira, y según ciertos rumores, mucho más cercana al corazón de Alejandro Maravedi de lo que el árbol genealógico indicaba. La conversación giraba en torno a banalidades, la vendimia temprana, la restauración de una capilla local, los veranos en Galicia, hasta que Claudio, con un aire insolente, levantó su copa y dijo: «¿Y qué será del reloj de arena, madre? ¿No fue siempre la joya de la colección de padre?» Un silencio se hizo espeso. Todos sabían a qué se refería. No al valor del objeto, sino al simbolismo que lo rodeaba. Alejandro Maravedi había dicho medio en broma que dejaría el reloj al único heredero digno de comprender el tiempo. «Eso no es de tu incumbencia», dijo Elvira con tono glacial. «Todo será discutido en presencia del notario. Mañana». El reloj de arena marcaba su paso en un rincón del salón, indiferente a las tensiones. Aquella noche, alrededor de las 3 de la madrugada, Silvana Vega encontró el cuerpo sin vida de Claudio Maravedi en la biblioteca. Estaba desplomado sobre el escritorio, con una expresión congelada de sorpresa. El reloj de arena estaba a su lado, nuevamente girado, pero esta vez completamente lleno en la parte superior. La arena no había descendido un solo grano. «Elvira», gritó. Martina rompió en llanto. Don Fabián llamó a la Guardia Civil. Fue el capitán Velasco quien, al día siguiente, mandó traer a un hombre singular. Elvira lo conocía bien. Una carta con caligrafía firme se escribió esa misma mañana, dirigida a Londres. «Monsieur Poirot, nos encontramos ante un caso inquietante. La muerte de mi hijo ha sido calificada como natural por el médico del pueblo, pero yo sé que no lo fue. No en esta casa, no con ese reloj. Le ruego, venga a España. Villa Maravedi aún guarda secretos que solo sus pequeñas células grises podrán desentrañar». Y así, mientras la arena del reloj permanecía inmóvil, el tren nocturno hacia Sevilla acogía a un hombre de bigote impecable, maleta pulida y una mente afilada como la navaja de un barbero. Hércules Poirot había sido llamado. Capítulo 2. La llegada de Poirot. El tren llegó a Sevilla con su puntualidad británica. A las 8:25 de la mañana, Hércules Poirot descendió del vagón de primera clase con su habitual porte de dignidad y fastidio contenido. Vestía un traje gris claro perfectamente planchado, corbata de seda azul y guantes de gamuza. En una mano llevaba su bastón de ébano, en la otra una maleta de cuero oscuro con sus iniciales en dorado.
Esperándolo en el andén estaba el capitán Velasco, alto, huesudo, de uniforme tan pulcro como su bigote. Saludó a Poirot con una leve inclinación. «Monsieur Poirot, un honor. Soy el capitán Vicente Velasco, encargado de la investigación». «Encantado, capitán. Ahora, ¿podríamos ir directamente a la villa? Prefiero ver el lugar del crimen sin demora. El café puede esperar, pero la escena del crimen jamás». Durante el trayecto por las colinas andaluzas, Poirot escuchó sin interrumpir mientras Velasco resumía los hechos: la muerte de Claudio Maravedi, el hallazgo del cuerpo, la aparente falta de violencia, la ausencia de testigos y el curioso detalle del reloj de arena que, según el ama de llaves, nunca había estado boca arriba sin funcionar. El médico local concluyó que fue un ataque cardíaco, añadió Velasco. Pero no hay antecedentes médicos y tenía apenas 35 años. Poirot frunció el ceño. Demasiado joven para morir en silencio. Y cuando la muerte ocurre junto a un símbolo tan teatral, voilà, uno sospecha arte, no biología. Villa Maravedi surgió al final del camino, entre cipreses y fuentes secas. Era una construcción noble y antigua, con patios interiores de azulejos, rejas ornamentadas y una tristeza flotante que no tenía que ver con el duelo reciente. La casa parecía guardar los secretos con orgullo ancestral. Poirot fue recibido por doña Elvira en el salón principal. Llevaba un vestido negro sin adornos, el cabello recogido en un moño rígido y unos ojos que no se inmutaban ni por la muerte ni por la llegada de un forastero. «Monsieur Poirot, le agradezco que haya venido. No esperaba menos de usted». «Y yo no esperaría menos de una madre que conoce el tono exacto de la mentira», dijo Poirot con una inclinación cortés. «Dígame, madame, ¿su hijo Claudio tenía enemigos?» «Claudio tenía encanto, y como todo encantador, también enemigos ocultos». Poirot asintió y pidió ver la biblioteca. Allí lo esperaba el escenario inalterado del crimen. Una habitación revestida de madera oscura, con estanterías llenas de volúmenes antiguos, una lámpara de aceite aún sobre el escritorio y el reloj de arena sobre una mesita auxiliar, ahora vuelto a su posición original. Poirot se acercó con delicadeza, sin tocarlo. «¿Fue aquí donde lo encontraron?» «Sí», dijo Velasco señalando la silla frente al escritorio. El cuerpo estaba ahí, de espaldas, con la cabeza ligeramente inclinada. La expresión, según la señorita Vega, era de sorpresa más que de dolor. Poirot caminó lentamente por la sala, observando los objetos personales. Una pipa sin usar, un mechero de plata, un sobre rasgado junto al tintero y un pañuelo arrugado a medio ocultar bajo una carpeta. Tomó nota de todo, como si cada elemento le hablara en su idioma propio. «¿Y este sobre?», preguntó. «¿Qué contenía?» «Una carta sin firmar», respondió Velasco. «El papel fue destruido por error por un ayudante antes de mi llegada. Dice que era una amenaza anónima, pero no tenemos copia». «Mon Dieu», murmuró Poirot. «¿Y aún llaman a esto un caso sin complicaciones?» Volvieron al salón principal donde los demás aguardaban. Poirot los observó uno por uno. La serena Elvira, la enfermera Silvana, con las manos temblorosas y la mirada huidiza. Martina, con su luto decorativo y un rostro más preocupado por la atención que por la pérdida. Y don Fabián, cuya mirada se perdía entre las molduras del techo, como si esperara a que el alma del difunto
le dictara un nuevo testamento. Poirot carraspeó suavemente y dijo: «Gracias a todos por recibirme. Me presentaré formalmente esta tarde. Por ahora necesito algo muy sencillo. Un plano de la casa, una lista de quién estaba dónde anoche y, por favor, que nadie se marche». Martina sonrió con un aire de juego. «¿Y si alguien no tiene nada que ocultar?» Poirot la miró fijamente. «Todos tienen algo que ocultar, señorita. La diferencia está en si eso tiene que ver con la muerte o con la vida». Y así, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los muros de Villa Maravedi, Poirot afilaba su mente, no para cazar pistas, sino para atrapar contradicciones. Capítulo 3. Las sombras de la biblioteca. A la mañana siguiente, el aroma tenue del jazmín mezclado con el polvo de los libros viejos daba a la biblioteca una atmósfera casi eclesiástica. Hércules Poirot, impecablemente vestido como si acudiera a una gala, se sentó frente al escritorio donde Claudio Maravedi había sido hallado muerto. A su lado, el reloj de arena descansaba intacto. Sus ojos se fijaban en él como si pudiera escuchar la voz del crimen desde su interior. Poirot había solicitado que nadie más entrara. Su razonamiento era claro. Los objetos deben hablar antes de que las personas los ensucien con sus versiones. Sobre el escritorio encontró una pluma sin tinta, un cuaderno de tapas de cuero donde Claudio había escrito notas enigmáticas como «La verdad no es simétrica y el pasado no necesita testigos». Un par de lentes de lectura estaban doblados cuidadosamente junto a un pequeño bloc con varias hojas arrancadas. Poirot levantó una de esas hojas rotas con sus pinzas de minos, plata, siempre los detalles menores, toujours. Al fondo de la biblioteca, un retrato colgado torcido captó su atención. Era un óleo de don Alejandro Maravedi, con mirada severa y una mano apoyada sobre el reloj de arena. Poirot lo observó largamente antes de subir a enderezarlo con una silla. Al hacerlo, encontró detrás una grieta fina en la pared. Una grieta que, en un entorno de tanto orden, era una rareza inaceptable. De vuelta en el salón, pidió hablar a solas con Silvana Vega. La enfermera, con un vestido gris y ojeras profundas, entró cabizbaja. Sus movimientos eran nerviosos, casi automáticos, como los de alguien acostumbrado a la vigilancia constante. «Señorita Vega», comenzó Poirot con cortesía, «usted fue la primera en encontrar el cuerpo. ¿Puede repetir exactamente lo que vio?» Claudio estaba desplomado. Su rostro, como si acabara de ver algo espantoso. El reloj de arena estaba lleno arriba, y pensé que se había detenido el tiempo. ¿Y el reloj? ¿Alguien ni lo había tocado últimamente? El señor Claudio lo giraba a veces por gusto. Decía que le ayudaba a reflexionar. Pero esa noche no lo oí girar. ¿Estaba usted cerca? Silvana dudó. Dormía en la habitación del ala norte. A veces lo visitaba por las noches, solo para ver si necesitaba algo, claro. Poirot arqueó una ceja. ¿Claro? Silvana bajó la vista. Poirot se inclinó hacia ella con suavidad. «Señorita, ¿qué es lo que teme?» Ella tragó saliva. Él estaba preocupado. Los últimos días decía que algo no cuadraba, que la casa ocultaba cosas. Quiso hablar con el notario, pero su madre lo interrumpía siempre. Me dijo que si algo le pasaba, el reloj sabría por qué. Poirot anotó cada palabra mentalmente. Había emoción genuina, pero también algo ensayado. Una mezcla de verdad y autocensura, sin duda.
Más tarde, Poirot pidió hablar con don Fabián Cifuentes, el notario. «Monsieur Cifuentes, me han dicho que usted conocía bien los asuntos del señor Maravedi. ¿Es cierto que hubo un cambio reciente en el testamento?» El notario, pulcro y meticuloso, respondió con lentitud. «Así es, don Alejandro hizo modificaciones 3 semanas antes de morir. Eliminó cláusulas anteriores que favorecían exclusivamente a su hijo mayor y agregó un beneficio considerable para su enfermera y para su sobrina Martina. Claudio, en cambio, recibiría solo objetos personales. Y el reloj de arena, Fabián, sonrió de lado. Curiosamente, no figura como un bien de reparto. Es como si lo considerara fuera de todo valor monetario. ¿O demasiado valioso para describirlo? Fabián no respondió. Poirot caminó de nuevo hacia la biblioteca. El lugar seguía inmutable. Pero al observar por la ventana, notó algo más. Un seto pisoteado justo debajo de una jardinera rota. Se asomó y vio una pequeña cadena de oro atascada entre las ramas. Con sus pinzas la retiró con cuidado. Un dije en forma de luna. Grabado. M. El rompecabezas se volvía más denso. A cada pieza que Poirot recogía, el marco se deformaba aún más. No era solo la muerte de un hombre joven, era la implosión de una casa. Mientras se alejaba de la ventana, el reloj de arena giró por sí solo, o eso juró haber oído. Capítulo 4. El eco de una noche rota. La noche cayó sobre Villa Maravedi con una serenidad fingida. Los cipreses susurraban al viento y la fuente del patio apenas gorgoteaba, como si también temiera romper el silencio. Poirot, sentado en una silla de mimbre bajo la galería, contemplaba la luna creciente. En su regazo, una libreta con anotaciones minúsculas, y en su mente, una sinfonía de sospechas aún disonante. Aquel dije en forma de luna no lo abandonaba. Lo había guardado con discreción, sin compartir aún su hallazgo con el capitán Velasco. Ese detalle, esa pequeña pieza dorada atrapada en el seto, tenía una historia propia, y esperaba el momento adecuado para hablar. Fue entonces cuando escuchó pasos. No pasos apresurados, sino un andar contenido, casi flotante. Martina Luján emergió del pasillo con una copa de vino blanco en la mano, su vestido color marfil brillando a la luz de los faroles. «Monsieur Poirot», dijo con su voz lánguida. «Pensé que estaría en la biblioteca, entre sus misterios. El aire fresco me ayuda a ordenar los pensamientos». «Y a veces», respondió Poirot, «los misterios respiran mejor al aire libre». Martina se sentó sin ser invitada, cruzando las piernas con estudiado descuido. ¿Sabe que nunca me gustó esta casa? Demasiado perfecta. Como una vitrina que guarda secretos ajenos. Y sin embargo, vive usted aquí. Por cortesía, dijo ella, bebiendo lentamente. Doña Elvira me ofreció una habitación después de la muerte de Alejandro. Dice que soy familia, pero en realidad no lo soy. Solo una pieza suelta que nadie sabe dónde colocar. Poirot la observó atentamente. Curioso que mencione usted sentirse fuera de lugar. Cuando supe que Claudio la apreciaba bastante. Martina desvió la mirada con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Claudio era encantador, pero no era idiota. Sabía que aquí no era bienvenido. Poirot inclinó la cabeza, con interés. ¿Por qué lo dice? Porque lo veía. Porque todos lo miraban como si su regreso amenazara el equilibrio. Y él amaba desequilibrar. El silencio se asentó por un instante.
¿Conocía usted el reloj de arena? Martina soltó una risa seca. ¿Ese objeto absurdo? Claudio lo adoraba. Decía que era una máquina para pensar. A mí me parecía más bien una advertencia. Alejandro lo traía como un talismán, como si pudiera detener el tiempo o las consecuencias. Poirot asintió, como si confirmara una intuición propia. Dígame, señorita Luján, ¿ha perdido usted un colgante recientemente? Martina se tensó un instante, pero volvió a sonreír. ¿Uno con forma de luna? Hace días. Supuse que se me cayó en el jardín. ¿Lo ha encontrado? Tal vez. Lo curioso es dónde apareció. Martina se levantó, alisando su vestido. Si lo encuentra, se lo agradeceré. Pero si lo guarda, lo entenderé. Y se fue, sin decir adiós. Poirot quedó pensativo. No era tanto lo que ella decía, sino lo que evitaba mencionar. Su relación con Claudio parecía ambigua. Afecto disfrazado de indiferencia o culpa maquillada de ligereza. Y la cadena dorada, atrapada justo bajo la ventana de la biblioteca, no coincidía con una visita casual al jardín. Esa misma noche, Poirot solicitó a Velasco los informes médicos del doctor local. Estaban mal redactados, superficiales. Ningún análisis toxicológico, solo la suposición de un paro cardíaco por causas indeterminadas. A Poirot aquello le olía más a prisa que a certeza. Al día siguiente convocó una reunión informal en el salón. No para acusar, sino para observar. Estaban todos presentes. Doña Elvira, silenciosa como una estatua romana. Don Fabián, con su portafolio cerrado sobre las rodillas. Silvana, nerviosa, escondiendo las manos bajo un chal. Martina, en su papel de flor nocturna. Y el jardinero, un tal Gaspar, llamado por sugerencia de Poirot, quien creía que ningún crimen se esconde de quien poda los setos. «Mes amis», comenzó Poirot, «he reunido a ustedes no por respuestas, sino por observación. A veces una reunión muestra más que 100 entrevistas. Silencio. El reloj de arena que todos conocen. ¿Alguien aquí lo ha girado después de la muerte de Claudio?» Nadie habló. Curioso, continuó, porque esta mañana la arena estaba en el centro, ni arriba ni abajo. Un equilibrio imposible, salvo que alguien lo hubiera detenido. Doña Elvira alzó la vista por primera vez. ¿Insinúa que alguien lo manipuló? No, madame. Afirmo que alguien quiso decir algo, sin palabras. Poirot los miró uno a uno. En sus rostros vio miedo, sí, pero también cálculo. El asesino estaba entre ellos, y lo sabía, porque el reloj, como siempre, había medido algo más que el tiempo. Había medido la intención. Capítulo 5. Confesiones a media luz. Esa noche, la atmósfera en Villa Maravedi se volvió más densa, como si el aire mismo hubiese tomado conciencia de que algo invisible se descomponía lentamente. Poirot no se encontraba en su habitación, ni en el comedor, ni en el salón habitual donde el reloj de arena marcaba silenciosamente las ausencias. Estaba en un rincón menos frecuentado de la casa. El invernadero antiguo, ahora medio abandonado, cubierto de hojas muertas, con cristales opacos y bancales donde las plantas parecían haber renunciado al esplendor. Allí lo encontró Silvana, Vega, envuelta en un abrigo demasiado fino para el frío que comenzaba a colarse por los muros. «Me dijeron que estaba aquí», dijo con voz tenue, cruzando los brazos. Poirot
Asintió sin moverse del banco de piedra donde estaba sentado. Este lugar me atrae, mademoiselle. Está lleno de cosas que crecen, o que intentan hacerlo, incluso entre el abandono, como las verdades que se ocultan en esta casa. Silvana se acercó y se sentó con rigidez a su lado. No he podido dormir desde esa noche. Hay algo que no le he dicho. Poirot giró levemente la cabeza. No necesitaba animarla. El silencio la invitaba. Claudio me había pedido que lo ayudara a buscar un documento. Decía que era una carta escrita por su padre, una confesión personal, que podía cambiarlo todo. Pensaba que estaba oculta, quizás en la biblioteca o incluso en la capilla abandonada del jardín. ¿La capilla? Sí, afirmó Silvana. Está cerrada con candado, pero Claudio tenía una llave. Me la mostró 2 noches antes de morir. Dijo, si algo me pasa, búsquela allí. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y lo ha hecho usted? Silvana negó con un suspiro. Temí encontrar algo que no pudiera soportar. Pero quizás usted pueda. Poirot se levantó. ¿Y si la llave aún existe? Debería estar en el colgante que Claudio llevaba siempre al cuello. Una pequeña llave, de hierro oxidado. Pero no fue encontrada con su cuerpo. Poirot la miró con intensidad. ¿Estaba seguro Claudio de que esa carta existía? No del todo, admitió ella. Pero tenía miedo de algo. Me dijo que si moría, no sería por casualidad, que alguien había tenido demasiada paciencia. Un murmullo del viento rozó las paredes de cristal. Poirot tomó su abrigo y la miró con gentileza. Gracias por su sinceridad, mademoiselle. No tenga miedo. La verdad siempre florece. Incluso entre hojas secas. Esa misma madrugada, Poirot recorrió el jardín con linterna en mano. La capilla estaba allí, medio oculta entre rosales secos y laureles descuidados. La puerta, con herrajes antiguos, presentaba signos de haber sido forzada alguna vez. Observó el cerrojo, oxidado sí, pero raspado, como si alguien hubiese intentado abrirlo sin éxito, o quizás lo hubiera logrado antes y vuelto a cerrarlo con cuidado. A la mañana siguiente, Poirot convocó discretamente a don Fabián Cifuentes al despacho. Señor Cifuentes, me interesa una cuestión técnica. ¿Podría una carta, sin firmar, tener validez legal si revelara algo importante del testador? Fabián arqueó una ceja. Depende del contenido. Si revela la intención o voluntad del autor, puede ser considerado un testamento hológrafo o un anexo válido. Y si contradice el testamento oficial, entonces se abriría una disputa, incluso una investigación criminal si hubiera coacción o fraude. Poirot se inclinó hacia él. ¿Tenía usted conocimiento de tal carta escrita por don Alejandro? Fabián frunció el ceño. He oído rumores, pero jamás la vi. Su hijo Claudio mencionó algo en una ocasión. Insinuó que su padre se arrepentía de algo relacionado con los bienes familiares. Me pidió ayuda para obtener una copia del testamento anterior. ¿Y se la dio? Le dije que no podía legalmente, pero comprendí que estaba inquieto, como si supiera que algo iba a pasar. Poirot lo despidió con cortesía. Luego fue a su habitación y sacó de su maleta el dije en forma de luna. Lo abrió. Dentro, escondida con astucia, había una pequeña llave oxidada. Encajaba perfectamente con la descripción de Silvana. Sonrió. Al salir al pasillo, lo sorprendió una figura en la penumbra. Martina, observándolo desde el vano de la escalera. ¿Busca algo, monsieur?
Solo un poco de claridad, dijo Poirot. Y tengo la impresión de que esta casa la guarda en un rincón olvidado. Martina se apoyó en la barandilla. A veces, los secretos deben quedarse dormidos, como los muertos. Poirot bajó lentamente la escalera sin dejar de mirarla. Ah, mademoiselle, pero los secretos mal enterrados siempre regresan. Capítulo 6. La capilla del arrepentimiento. A primera hora del día, cuando los rayos del sol apenas despuntaban tras los cerros andaluces, Hércules Poirot descendió por el jardín con paso firme, la pequeña llave oxidada oculta en su bolsillo interno. Villa Maravedi aún dormía, o al menos eso fingían sus habitantes. Los postigos cerrados, los murmullos ausentes, las miradas que evitaban la mañana. La capilla se alzaba al fondo del jardín, entre glicinas secas y un ciprés moribundo. Era una construcción modesta de piedra, con una cruz torcida en lo alto y un rosetón deslucido por el polvo del tiempo. Durante años había sido ignorada, como si los pecados que guardaba hubiesen sido demasiado incómodos para mantener cerca. Poirot se detuvo ante la puerta, deslizó la llave con precisión. El mecanismo resistió por un segundo y cedió. El interior olía a humedad antigua y cera derretida. Había bancos cubiertos de polvo, un altar con un crucifijo agrietado y un reclinatorio de terciopelo ajado. Todo hablaba de una devoción que había sido reemplazada por el olvido, pero Poirot no había venido a rezar. Su mirada recorrió las paredes buscando grietas, nichos, cualquier indicio de ocultamiento deliberado. No tardó en notar una baldosa ligeramente elevada tras el altar. Se arrodilló con cuidado, sacó un pequeño estilete de su bastón, una herramienta que usaba más para abrir sobres que para defensa, y con destreza levantó la piedra. Dentro, protegida por un envoltorio de lino grueso, había una caja metálica. Poirot la extrajo, la abrió y encontró lo que buscaba. Una carta escrita a mano con tinta azul, de puño y letra de don Alejandro Maravedi. La caligrafía era firme, pero temblorosa, como la de un hombre que llevaba mucho peso encima. Leyó lentamente. A quien encuentre esto, yo, Alejandro Maravedi, declaro que cometí un acto de injusticia que ya no puedo corregir. Mi hijo Claudio no es culpable de lo que se le acusó hace años. Fue engañado, utilizado como chivo expiatorio en una disputa familiar de la cual yo mismo formé parte. Esta verdad me ha consumido. He cambiado el testamento para compensarlo, pero sé que nada en papel restaura lo perdido. Espero que este acto, aunque tardío, alumbre la verdad. Poirot cerró los ojos unos segundos. Cuando regresó a la casa, el desayuno apenas había comenzado. Doña Elvira sorbía su café con gesto impasible. Martina hojeaba un periódico sin leerlo realmente. Silvana hablaba en voz baja con el jardinero Gaspar, mientras don Fabián escribía algo en su libreta de cuero. «Buenos días, mes amis», dijo Poirot con una sonrisa medida. «He disfrutado de una caminata matutina muy productiva. El aire del jardín es révélateur». Todos levantaron la vista. «Espero que haya descansado bien», dijo Elvira. «Dormí poco, pero aprendí mucho», respondió Poirot. «Y mientras ustedes soñaban, yo leí algo que no debería haber estado oculto». La mirada de Elvira se endureció. «¿Ha encontrado usted algo?» «Una carta», dijo Poirot con énfasis. «Una que absuelve a un hijo y condena al silencio cómplice de otros». Martina se levantó de golpe.
No tiene derecho a remover cosas del pasado. Mademoiselle, el pasado no es el problema. Es la mentira que lo acompaña. Silencio. Las cucharas dejaron de moverse. Solo se oía el tic-tac sordo de un reloj de pared. Poirot se giró hacia don Fabián. Señor Cifuentes, ¿usted conocía la existencia de un testamento previo en el cual Claudio había sido excluido por completo? Sí, admitió con rigidez, pero me aseguraron que el cambio final era definitivo. ¿Y quién le aseguró eso? Fabián titubeó. Miró a Elvira. Fue ella quien insistió. Dijo que su marido había recapacitado, pero me prohibió hablar de los cambios anteriores. Elvira dejó la taza lentamente. Yo protegía el legado de esta casa. Claudio había sido una vergüenza. ¿Usted sabe lo que significa que su hijo menor sea acusado de fraude bursátil en Londres? Sí, madame. Pero también sé lo que significa que un padre lo perdone y que otros no. Poirot colocó la carta sobre la mesa. Este documento restaura la verdad y revela que la muerte de Claudio no fue una coincidencia ni una tragedia natural. Fue consecuencia. Alguien supo que él estaba cerca de hallar esto y actuó antes de que lo hiciera público. Martina tembló. ¿Está diciendo que fue asesinado? Poirot la miró con calma. No lo afirmo todavía, pero me acerco. El reloj de arena no solo fue girado, fue usado como mensaje. Claudio creía que su tiempo se agotaba, y alguien lo confirmó por él. Poirot se volvió y salió del comedor, dejando tras de sí una estela de inquietud. Ahora tenía la carta, la confesión, el símbolo. Solo faltaba el rostro, y el asesino ya sabía que él lo sabía. Capítulo 7. El tiempo que no cayó. El reloj de arena volvió a girar esa noche, pero no por mano de Poirot. Lo encontraron al día siguiente, en el mismo rincón del salón donde siempre había estado, con la arena detenida a mitad de camino. Una visión que estremeció a todos, como si el propio objeto se hubiera negado a cumplir su ciclo. Poirot fue el primero en notarlo. Curioso, murmuró mientras lo observaba con atención. El tiempo fluye sin piedad, y sin embargo aquí se ha quedado congelado, como la voluntad de quien ya no está, o el miedo de quien aún permanece. Ese día el ambiente en Villa Maravedi era más espeso que de costumbre. Las miradas se esquivaban con mayor urgencia, y los pasos por los corredores eran más cautelosos, más silenciosos. Algo había cambiado desde que Poirot presentó la carta de don Alejandro. La verdad ya no era un rumor flotando en la casa, era una presencia concreta, como una figura sentada en la mesa esperando ser reconocida. Poirot convocó a Silvana para una segunda entrevista. La enfermera entró con los ojos enrojecidos. Había llorado, aunque intentara disimularlo con maquillaje y compostura. «Señorita Vega», empezó Poirot con suavidad, «ahora que sabemos lo que contenía la carta del difunto don Alejandro, debo preguntarle algo más». «Directo». Ella asintió, con un movimiento casi imperceptible. ¿Claudio mencionó a alguien en particular que pudiera querer impedir que esa carta saliera a la luz? Silvana vaciló. Sus dedos jugueteaban con un pañuelo arrugado. No con nombres, pero sí tenía sospechas. Creía que alguien en la familia había mentido a su padre para apartarlo, que habían manipulado los hechos y que había pruebas. ¿Pruebas? Un diario o cartas antiguas. Algo que demostraba que Claudio había sido inculpado deliberadamente. Me dijo que pensaba buscar en el despacho de don Alejandro
pero que Elvira lo tenía bajo llave. Poirot se levantó y comenzó a pasearse por la habitación. ¿Y lo buscó? No le dio tiempo. Murió la noche que pensaba hacerlo. Y lo sé porque me pidió que lo distrajera a las 10, mientras él intentaba entrar. Poirot se detuvo en seco. ¿Distrajera a quién? Silvana apretó los labios. A don Fabián. Poirot sintió una punzada de confirmación en la base del estómago. No era una prueba, pero era una línea directa hacia una intención. Gracias, mademoiselle. Usted ha sido más valiente de lo que cree. Tras su salida, Poirot solicitó a Velasco acceso al despacho privado de don Alejandro. Era una habitación austera pero ordenada, con un retrato del rey Alfonso XIII colgado aún en la pared. Las vitrinas estaban cerradas con llave, pero Velasco tenía una copia. Al abrirlas, encontraron carpetas clasificadas con fechas, documentos notariales, planos de propiedades y en el fondo de uno de los cajones un sobre sellado sin destinatario. Poirot lo abrió con cuidado. Dentro había una carta antigua, firmada por un tal Luis Maravedi, hermano menor de Alejandro, fallecido hacía una década, en la que hablaba con total claridad: no puedo cargar más con la culpa. Claudio no hizo nada. Fui yo quien movió los fondos sin decirle. Él solo firmó sin leer. Elvira lo supo y prefirió callar para no manchar nuestro nombre. Poirot cerró los ojos. La verdad estaba completa. Volvió a la casa y encontró a Elvira sentada en el jardín de invierno, rodeada de macetas secas. «Madame», dijo con tono grave, «es hora de que hablemos de su silencio». Ella alzó la vista, con dignidad. «No he mentido. Solo protegí lo que quedaba de mi familia». ¿A costa de qué? ¿Del honor de su hijo? ¿De su vida? Elvira bajó la mirada, y por primera vez su voz se quebró. No sabía que lo matarían. Solo quería que se fuera, que olvidara. Poirot se inclinó con firmeza. Alguien quiso que Claudio no revelara esa carta, y esa persona actuó la misma noche en que él buscaba pruebas. Usted lo sabía. No lo detuvo. Elvira rompió a llorar, no con lágrimas escandalosas, sino con un susurro seco y lento, como una flor que se marchita en silencio. Poirot salió del jardín y pidió al capitán Velasco que reuniera a todos. «Mes amis», dijo cuando estuvieron en el salón, «el reloj de arena ha sido girado una y otra vez en esta casa, pero no para medir tiempo, sino para anunciarlo». Claudio había llegado al final de su paciencia, de su silencio, de su exilio, y alguien decidió que eso era demasiado peligroso. ¿Insinúa que fue un crimen planeado?, preguntó Martina. No lo insinuó, lo afirmo, y entonces miró hacia el reloj de arena, porque este reloj nunca fallaba, y esa noche no cayó un solo grano. Capítulo 8. La arena que no cayó. La mañana siguiente trajo un silencio distinto a Villa Maravedi. No era el silencio del duelo ni el de la incomodidad, sino uno que presagiaba revelación. Como si las propias paredes de la casa supieran que las últimas capas de fingimiento estaban a punto de desprenderse. Poirot se despertó antes del amanecer. Ordenó meticulosamente su bigote, ajustó el nudo de su corbata y revisó su libreta. En ella estaban anotadas todas las contradicciones, reacciones y pausas cargadas que había observado en los últimos días. El comportamiento humano, pensaba, siempre traiciona a la mentira. Es en las vacilaciones, en lo que no se dice, donde la verdad murmura.
El reloj de arena seguía en el mismo lugar, pero Poirot lo había examinado detenidamente la noche anterior y había descubierto algo, un pequeño tornillo flojo en la base, apenas perceptible. Lo desmontó con sus pinzas y descubrió un fino mecanismo oculto, una especie de bloqueo interior que podía evitar que la arena descendiera. Siempre que alguien lo activara manualmente, alguien había querido que ese reloj se detuviera a la mitad, no por accidente, sino para mandar un mensaje. Y Poirot ya entendía a quién estaba dirigido. Solicitó ver nuevamente al jardinero, Gaspar. El hombre llegó con la gorra entre las manos, humilde, nervioso. «Señor Poirot, ¿me mandaba llamar?» «Oui, monsieur. Necesito que me hable de lo que vio la noche en que Claudio Maravedi murió». Gaspar titubeó. «No vi nada, señor». Poirot ladeó la cabeza. «No le estoy pidiendo una confesión, sino una verdad. Usted trabaja en este jardín desde hace años. Usted ve sin ser visto. Escucha sin quererlo». Gaspar suspiró. «Esa noche vi una luz encendida en la biblioteca, pasadas las 2. Pensé que era el joven Claudio. A veces se quedaba escribiendo. ¿Y oyó algo? Una discusión, voces contenidas. No pude distinguir las palabras, pero reconocí una». «¿Cuál?» Gaspar tragó saliva. «La de la señorita Martina». Poirot no mostró sorpresa. «Gracias, monsieur. Ha sido usted de gran ayuda». Cuando Martina fue llamada a la terraza para hablar con Poirot, no pudo evitar cierta actitud defensiva. Llevaba un vestido azul profundo, el cabello recogido con precisión. Se sentó frente a él con una copa de limonada en la mano. «¿Debo suponer que está a punto de acusarme de algo?» «No, mademoiselle. Aún no. Pero sí quiero comprender». Martina se tensó. ¿Comprender qué? ¿Por qué una mujer inteligente como usted iría a la biblioteca de madrugada, después de haber discutido con Claudio horas antes durante la cena? Martina sonrió con los labios, pero no con los ojos. «No lo maté, si es lo que quiere saber». «No lo he preguntado aún». Ella se mantuvo en silencio. Poirot se inclinó hacia adelante. «Mademoiselle, el reloj fue manipulado, detenido deliberadamente. No por estética, por mensaje. Claudio quiso que quien lo encontrara supiera que su muerte no fue natural. Y usted sabía dónde estaba ese reloj y cómo funcionaba». Martina desvió la mirada. Él iba a revelar cosas que harían daño a todos, a Elvira, a Fabián, a mí. ¿Qué le da derecho a destruir lo poco que queda de esta familia? ¿Y qué le da a usted derecho a callarlo con amenazas? «Nunca lo amenacé», gritó de pronto. «Solo intenté convencerlo de que no lo hiciera. Le supliqué». «Pero no escuchó. Dijo que tenía derecho a la verdad, que su padre lo había perdonado. Me empujó, me gritó. ¿Y usted?» Me fui. Golpeé la mesa con rabia. Fue entonces cuando el reloj cayó al suelo. Me incliné para levantarlo y por impulso lo giré. Luego activé ese maldito botón que lo detenía. Me pareció simbólico. Poirot la miró fijamente. «¿Y cuándo lo encontró muerto?» Lloré. Lloré en silencio. Pensé que si decía la verdad, nadie me creería, y que Elvira me repudiaría. Poirot suspiró. «Mademoiselle, no creo que usted lo haya matado, pero sí creo que sabe quién lo hizo». Martina se puso de pie. Su voz bajó hasta un susurro. «Vi a Fabián salir de la biblioteca 20 minutos después de que me fui.
Llevaba guantes y se marchó. Poirot quedó inmóvil. Todo encajaba en el testamento, la carta, el encubrimiento y ahora el silencio roto. Don Fabián había entrado para impedir que Claudio hablara y se había asegurado, con manos expertas, de que su voz jamás saliera de esa habitación. El reloj no solo había medido el tiempo, había sido testigo. Capítulo 9. El notario y la última verdad. Don Fabián Cifuentes no era un hombre fácil de sorprender. Había construido su reputación sobre una imagen de imperturbabilidad, traje gris sin una arruga, gafas de montura delgada, modales impecables y una voz que nunca superaba los 40 decibelios. Pero cuando Poirot solicitó verlo en privado en la biblioteca, el mismo lugar donde Claudio había muerto, algo en su mirada se tensó. Fue apenas un parpadeo, un destello que duró un instante. Pero Poirot lo vio. «Gracias por venir, Monsieur Cifuentes», dijo Poirot al cerrar la puerta tras él. Fabián asintió con una ligera inclinación. «¿En qué puedo servirle? Me interesa repasar algunos detalles del testamento de don Alejandro. En particular, la parte omitida». «¿Omitida?» «Oui. Aquella que usted conocía y decidió no mencionar hasta que fue inevitable. El testamento original en el que Claudio era excluido por completo». Fabián se acomodó en el sillón, su rostro tan inexpresivo como siempre. Era un documento obsoleto, legalmente revocado, pero no olvidado. El notario entrelazó los dedos. «¿Está usted sugiriendo que yo...?» Poirot levantó una mano. «No sugiero nada todavía, pero sí observo. Y lo que he observado es inquietante». Se acercó al escritorio donde Claudio fue hallado. La noche de su muerte, Claudio iba a entrar a este despacho. Lo sabemos porque Silvana Vega lo acompañó hasta aquí. Y también sabemos que fue interrumpido por alguien que llegó más tarde. Fabián no respondió. Mantenía su compostura. Poirot continuó. «¿Dónde estaba usted entre las 10 y las 3 de la madrugada?» «Dormía en mi habitación». «¿Puede alguien corroborarlo?» «No. Pero tampoco puede alguien decir lo contrario». Poirot asintió. «Un hombre práctico, como corresponde a un notario». Hubo una pausa. Luego, Poirot cambió de tono. «La señorita Martina lo vio salir de esta habitación pasada la medianoche. Llevaba usted guantes». «¿Por qué?» El rostro de Fabián se endureció por primera vez. Era invierno. Hacía frío. No tanto como para justificar guantes dentro de una casa. A menos que no quisiera dejar huellas. Fabián bajó la mirada por un momento. Poirot se inclinó. «Monsieur Cifuentes, Claudio no murió de un infarto. Lo sabemos. No había antecedentes ni señales físicas que lo justificaran. Y sin embargo, el certificado médico fue emitido rápidamente, sin autopsia. Elvira lo pidió así», dijo, casi en un murmullo. Poirot se irguió. «¿Y usted obedeció?» Tenía que proteger la reputación de la familia. ¿O la suya? El silencio que siguió fue espeso. ¿Qué encontró usted en la carta de don Alejandro cuando la leyó en secreto? Porque la encontró, ¿verdad? Fabián respiró hondo. Sí, la encontré semanas antes. La vi en el cajón secreto del despacho. Alejandro la había dejado allí, sin avisarme. Me sentí traicionado. Había pasado años protegiéndolo, cubriendo sus decisiones, incluso cuando no las compartía. ¿Y qué pensó? Que era una locura. Rehabilitar a Claudio.
Ese muchacho arruinó a media familia con su ambición. ¿Y ahora lo premiarían? No lo mató usted solo por eso. Fabián se mantuvo en silencio. Poirot bajó la voz. Lo mató porque Claudio había visto la carta también. Y no iba a guardarla. Iba a leerla en la cena del día siguiente, frente a todos. Iba a arrastrar verdades que usted había enterrado con años de discreción. Fue un error, dijo finalmente. Solo quería asustarlo. Le di un sedante. Nada letal. Algo que lo hiciera dormir unas horas. Pero no despertó. Poirot cerró los ojos con gravedad. El cuerpo estaba rígido, la expresión congelada. No fue un sueño. Fue una muerte limpia y deliberada. Usted es notario. Sabe dosificar. Sabía exactamente lo que hacía. Fabián bajó la mirada. No puedo justificarlo. Solo diré que no lo hice por odio. Lo hice por miedo. Poirot caminó hacia la puerta. Y ahora tendrá que enfrentar la justicia. No hay testamento que borre lo irreversible. Cuando Velasco lo arrestó horas después, don Fabián no opuso resistencia. Solo pidió tiempo para escribir una última declaración, un resumen de lo sucedido, como si incluso su culpa necesitara estar perfectamente archivada. Esa noche, Poirot cenó en silencio. El reloj de arena seguía allí, inmóvil, y por primera vez desde su llegada dejó que la arena corriera de nuevo. Capítulo 10. La última arena. El último día de Poirot en Villa Maravedi amaneció con un cielo gris plomizo y un aire inmóvil, como si incluso la naturaleza esperara que algo se resolviera. La detención de don Fabián había traído consigo una mezcla de alivio y desorden. Los habitantes de la casa, aunque acostumbrados a la rigidez del protocolo, caminaban ahora con pasos más lentos, como si les costara volver a ocupar sus lugares en el tablero después del jaque. Poirot se hallaba en el mismo salón donde todo había comenzado. Sentado frente al reloj de arena, lo observaba con atención. La arena descendía con ritmo constante, sereno, sin interrupciones. Cada grano marcaba el fin de una mentira. Cada segundo, el eco de una vida que había sido arrebatada para mantener intacta una fachada. Elvira Maravedi fue la primera en entrar. Vestía de negro, como siempre, pero su rostro estaba distinto, sin dureza, sin coraza. Solo resignación. «¿Ha devuelto usted el orden a esta casa?», dijo, sin emoción. «Pero no la paz». Poirot se levantó con un leve asentimiento. La paz es un lujo que pocas familias pueden permitirse cuando su historia está construida sobre silencios. Elvira caminó lentamente hasta el reloj. Nunca pensé que Fabián fuera capaz. Madame, usted no quiso pensarlo. Prefirió dejar que él se encargara. Cerró los ojos, pero su instinto sabía. Lo hice por mi esposo, por su legado, por todo lo que construyó, incluso a costa de su hijo. Claudio no entendía. Quería verdad, pero la verdad también destruye. Poirot la miró con compasión. A veces, madame, pero el silencio prolongado es más venenoso. Tarde o temprano, mata. Ella bajó la mirada. Por un momento pareció más pequeña, menos imponente. Simplemente humana. Minutos después, fue Martina quien entró. Ya no vestía con colores teatrales ni sostenía una copa en la mano. Su semblante era serio, sobrio. Se detuvo ante Poirot con una mezcla de respeto y desafío. ¿Cree usted que todo ha terminado? Poirot arqueó las cejas. ¿Acaso no? Martina suspiró.
Don Fabián fue culpable, sí, pero no fue el único. Esta casa lo formó, lo empujó. Usted desveló la muerte, pero no la causa. La causa fue el miedo, mademoiselle. El miedo al escándalo, a la pérdida, a la verdad. No es una causa visible, pero deja rastros en los ojos, en los gestos, en la forma de mirar el reloj sin querer que avance. Martina se acercó al reloj de arena y lo giró suavemente. Ahora sí puede correr. Poirot la observó, satisfecho. Más tarde, Poirot salió a caminar por el jardín una última vez. Pasó, junto a la fuente detenida, los setos torcidos, la capilla cerrada. Todo seguía igual, pero no era lo mismo. La atmósfera había cambiado, había un vacío, pero era un vacío fértil, como la tierra removida tras el desarraigo de una raíz podrida. Silvana Vega lo esperaba en la entrada con una carta en la mano. Es de Claudio. La encontré anoche entre mis cosas. Me la había dado días antes, por si algo le ocurría. No he querido leerla. Poirot tomó la carta con delicadeza y la abrió. Si estás leyendo esto, es que algo me ha pasado. No llores, Silvana. Solo recuerda esto. Nadie gana ocultando verdades. Lo intentaron con mi padre, conmigo y tal vez contigo. Pero tú tienes algo que ellos no. Corazón. No dejes que te lo arrebaten. Yo ya he hecho las paces con lo que vendrá. No hay reloj que detenga lo que merecemos saber. Poirot cerró la carta. Silvana tenía los ojos húmedos pero firmes. Gracias, señor Poirot. Gracias a usted, mademoiselle, por no tener miedo. A las 5 de la tarde, el coche que lo llevaría a la estación llegó. Poirot salió con su maleta pulida, su bastón y su sombrero cuidadosamente colocado. En el umbral miró una última vez la casa y con una pequeña sonrisa dijo en voz baja: una casa donde la arena ya corre, no por el tiempo, sino por la verdad. El motor rugió suavemente y el coche se alejó por el camino de cipreses. Detrás quedaba Villa Maravedi, menos perfecta, más desnuda. Y finalmente, real. Capítulo 11. Epílogo. El comentario de Poirot. De regreso en su apartamento en Londres, Poirot se acomodó en su butaca preferida frente a la ventana. La lluvia golpeaba los cristales con esa cadencia tranquila que tanto le agradaba, y en la mesita lateral reposaba una taza de té humeante perfectamente equilibrada con una rodaja de limón. Sus zapatos relucían, su bigote permanecía firme como una promesa, y en su regazo descansaba un sobre con el membrete de Villa Maravedi. Lo había recibido esa misma mañana, junto a una pequeña caja de madera. El remitente era Silvana Vega. Manos cuidadosas, Poirot abrió la carta primero. Monsieur Poirot, la casa está más silenciosa que nunca. Doña Elvira se ha retirado al ala norte y no sale apenas. Martina ha decidido marcharse a Valencia. Dice que necesita comenzar de nuevo y creo que lo hará. Yo he solicitado mi traslado a una clínica en Cádiz. Le envío esta pequeña caja que pertenecía a Claudio. Era lo único que pidió que conservara. Un puñado de arena recogida en Marruecos de cuando viajó con su padre siendo niño. Decía que era la única arena que no debía correr nunca. Gracias por encontrar la verdad. Gracias por darle voz. S. B. Poirot abrió la caja. En su interior, cuidadosamente envuelto en papel de arroz, había un pequeño vial de cristal con arena fina, rojiza,
distinta a la plateada del famoso reloj de Villa Maravedi. No tenía movimiento, no descendía, solo estaba quieta. Él sonrió con melancolía. Ah, mon pobre Claudio, qué obsesión tan poética la tuya. Dejó el vial sobre la repisa de la chimenea, junto a una fotografía en blanco y negro de sus días en Egipto. Luego se recostó más cómodamente. Recordaba todos los rostros, Elvira y su silencio férreo, Martina y sus medias verdades, Silvana, la única que no fingió saber más de lo que podía soportar, y Fabián, que hasta el final pensó que podía escribir la historia como se redacta un testamento, omitiendo lo inconveniente. ¿Qué era, al final, lo que más había perturbado a Poirot en ese caso? No el crimen en sí, crímenes por herencia había visto muchos, sino el símbolo, ese reloj de arena detenido, colocado con precisión, como un mensaje no solo para los vivos, sino también para él. Claudio, pensó, supo que moriría, no cómo ni cuándo, pero sí a manos del mismo sistema que lo había empujado al exilio años atrás. Su muerte fue la conclusión de una vida empujada al margen por los guardianes de la reputación. Poirot murmuró en voz baja: «La familia, qué le tragedie si su ben repeté», y sin embargo, también había visto redención. La carta de Alejandro, oculta durante años, hablaba no de justicia legal, sino de justicia del alma. Una confesión tardía, sí, pero sincera. Una voz que, aun después de la muerte, tenía el poder de romper las cadenas del silencio. Poirot tomó su cuaderno de notas, pasó las páginas hasta la última hoja y escribió con su letra redonda y ordenada: «Caso, el reloj de arena, sin fin crimen, cometido por don Fabián Cifuentes. Motivo, preservación del silencio familiar. Miedo al escándalo. Víctima, Claudio Maravedi, no por sus pecados, sino por los de otros. Instrumento, sobredosis deliberada de sedantes. Pistas clave, el reloj detenido, la carta en la capilla, la llave oculta, la cadena con el dije de luna, y los testimonios silenciosos que hablaron a su tiempo. Luego, como siempre hacía tras un caso resuelto, cerró el cuaderno, colocó un marcador con la fecha y lo guardó en su estante personal. Se incorporó, alisó su chaqueta y se dirigió al perquero. Era hora de salir a caminar. La lluvia había cesado y, como todo misterio resuelto, el mundo había vuelto a su equilibrio. Mientras colocaba su sombrero, murmuró: «El tiempo, mes amis, no puede detenerse, pero a veces se inclina ante la verdad». Y con paso firme, el más meticuloso de los detectives cruzó la puerta, dejando atrás un caso más, pero no una historia olvidada. Capítulo 12. La reflexión de las células grises. El tren avanzaba con suavidad por la campiña francesa, cortando prados verdes y colinas doradas mientras el sol descendía con un fulgor cálido sobre los campos. Hércules Poirot, instalado en su compartimento de primera clase, leía un periódico con expresión pensativa. Su maleta estaba perfectamente colocada en la repisa superior, su bastón apoyado a la derecha, y una pequeña caja envuelta en lino blanco descansaba sobre la mesita plegable justo junto a su taza de café. No era un caso más. No había sido una investigación rutinaria de lógica y evidencias. No esta vez. Poirot bajó lentamente el periódico, dejando que sus pensamientos ocuparan el espacio. El caso del reloj de arena sin fin había tocado algo más profundo en él, algo que usualmente mantenía apartado. La idea de que no todos los
Crímenes nacen de la maldad pura, sino de la cobardía, del temor y del deseo desesperado de mantener un mundo que ya se desmoronaba por dentro. Se recostó ligeramente, entrelazando los dedos sobre su abdomen. La famille, toujours la famille, murmuró. Allí donde más se promete el amor, también germina el miedo más letal. Fue una cadena de decisiones silenciosas la que condenó a Claudio Maravedi. La ambición de un hermano muerto, el silencio de una madre, la conveniencia de un notario, ninguno con la intención clara de asesinar. Y sin embargo, juntos formaron la tormenta perfecta. ¿Había justicia? ¿De verdad? Poirot cerró los ojos unos segundos. Recordaba las lágrimas contenidas de Silvana, el temblor en la voz de Martina, la grieta invisible que había partido a la familia en dos incluso antes de la muerte de Claudio. Fabián iría a prisión, sí, pero la herida no sanaría tan fácilmente. Desplegó su libreta y leyó una línea que había escrito al margen del informe del caso. La verdad no siempre redime, pero impide que la mentira siga creciendo. El tren comenzó a disminuir la velocidad mientras se acercaban a una pequeña estación. Poirot abrió la caja de lino que le había enviado Silvana. Dentro seguía el frasquito de arena marroquí, intacto, como si esperara aún el momento de liberarse. Al mirarlo, una idea le cruzó la mente. La arena no era solo símbolo de tiempo, era memoria, era legado. Y Claudio, en su última y más silenciosa decisión, había querido que alguien la recordara así, detenida, intacta, como la prueba de que, aunque el tiempo siga corriendo, hay verdades que deben conservarse sin alteración. El tren se detuvo en Dijon. El mozo abrió la puerta del compartimento y preguntó si Poirot deseaba bajar. No, respondió con una sonrisa. Mi destino está más allá. Siempre más allá. Mientras el tren retomaba su marcha, Poirot se inclinó sobre el frasco de arena, lo cerró de nuevo con cuidado y lo guardó entre sus pertenencias. Luego sacó una pequeña postal sin remitente, en la que había anotado una frase que pensaba enviar a Silvana sin firma ni sello. El reloj se detuvo, mademoiselle. Pero no su recuerdo, su recuerdo. Una estación más pasó, luego otra. Y Poirot permanecía allí, firme, contemplando el horizonte a través de la ventana. No todos los asesinos empuñan un cuchillo. No todos los culpables cruzan el umbral de una celda. A veces, el castigo más cruel es vivir sabiendo que se pudo haber hablado, y se eligió el silencio. En sus pequeñas células grises, Poirot archivaba todo, no solo los hechos, también los matices, las medias palabras, los silencios preñados de culpa. Porque para él, el verdadero misterio nunca era quien mató, sino porque todos los demás dejaron que sucediera. Capítulo 13. Las huellas invisibles. En su apartamento de la calle Whitehaven, donde el orden era más sagrado que el descanso y donde cada objeto tenía un lugar matemáticamente correcto, Poirot se despertó antes del amanecer, inquieto. No era una molestia física, ni el habitual desagrado con una arruga en la manta o un libro mal alineado. Era mental. Algo no encajaba, no en el crimen, ese ya estaba resuelto, sino en la reacción de Poirot ante él. Se levantó, preparó su café con la exactitud de siempre, proporciones precisas, temperatura milimétrica, taza calentada previamente, y se sentó a su escritorio. Frente a él tenía sus notas del caso Maravedi,
cuidadosamente organizadas en carpetas de cuero color oliva, pero no las abrió. En cambio, su mirada se perdió en la niebla que trepaba por los cristales de la ventana. La arena roja del pequeño frasco descansaba allí, sobre una repisa como una reliquia. Y mientras lo observaba, Poirot se dio cuenta de lo que realmente le molestaba. El crimen había sido sencillo, demasiado humano, sin maquinación extraordinaria, sin plan maestro. Fue una muerte nacida de miedo, de silencio y de conveniencia. Y esa banalidad, lo perturbaba. Tomó su libreta de anotaciones y escribió con lentitud. A veces, los crímenes más simples son los más difíciles de perdonar. Poirot sabía que la lógica podía resolver el crimen, pero no siempre restaurar el equilibrio. Fabián iría a prisión, sí, pero doña Elvira viviría con su elección de haber callado. Martina cargaría con la culpa de haber mirado a otro lado. Silvana, con su bondad frustrada, intentaría rehacer su vida, pero lo haría desde una pérdida que no le pertenecía. Se puso de pie, recorrió la habitación y se detuvo frente a una vitrina donde guardaba recuerdos de otros casos. Una sortija de amatista, un reloj sin manecillas, una pluma estilográfica que aún escribía con tinta roja. A cada objeto le correspondía una historia, y a cada historia un crimen. Pero el frasco de arena no representaba la muerte, representaba la advertencia. El reloj de arena había sido girado como una señal, no por el asesino, sino por Claudio mismo. Un símbolo, no de tiempo, sino de la voluntad de no callar más. ¿Y Poirot? ¿Había cumplido con su deber? Sí. ¿Con su vocación? Quizá. Pero no con su sentido íntimo de justicia. Porque para Poirot, la justicia no era sólo el castigo del culpable, era también el reconocimiento de todos los grados de responsabilidad que conducen al crimen. Y en Villa Maravedi nadie era completamente inocente. En ese momento recibió una carta. El matasellos era de Cádiz. La letra, femenina, redonda, Monsieur. Poirot, Elvira, ha pedido ver al sacerdote. Dice que no desea morir sin confesar. No lo ha dicho directamente, pero yo creo que está lista para decir en voz alta lo que nunca escribió, que supo quién preparó la droga, que vio al notario entrar esa noche y que lo dejó hacer. Yo he decidido quedarme un poco más aquí. Los pacientes son humildes, las heridas simples, las emociones más limpias. Gracias por recordarme que no todos los silencios son prudentes. Con estima, Silvana Vega Poirot dejó la carta sobre su escritorio con delicadeza. Ahora sí, el caso había terminado. No con un acto de brillante deducción, sino con algo mucho más difícil: la lenta reconstrucción de la verdad en quienes sobrevivieron a la mentira. Se acomodó nuevamente en su butaca y esta vez no tomó el cuaderno de notas. Solo observó el frasco de arena y en su mente una voz le susurró, una que bien pudo ser la de Claudio. A veces no hay que dejar que la arena corra, a veces hay que sostenerla y mirar. Capítulo 14. El legado silencioso. Pasaron 3 semanas desde la última carta. Poirot, aunque reacio a admitirlo, había estado esperando otra. No por nostalgia ni por afecto. Él no se permitía tales flaquezas sentimentales, sino porque intuía que algo más aún flotaba en el aire como una pregunta sin responder. Y entonces, una mañana gris, llegó,
No era de Silvana. Era de un remitente inesperado, Martina Luján. La carta estaba escrita con una caligrafía resuelta, sin titubeos, pero sin adornos. Cada palabra era una piedra colocada con precisión para sostener una estructura que no se derrumbara bajo el peso del pasado. Monsieur Poirot, sé que no espera oír de mí. Y tiene razón. Durante mucho tiempo fui parte del decorado, no de la historia. Preferí mirar hacia otro lado. Fingí no ver lo evidente. Y sin embargo, hay una cosa que no le dije y que no quiero llevar conmigo si algún día decido empezar de nuevo. Claudio me dejó una carta también, no como a Silvana. Ella era su confesión. A mí me dejó una advertencia. Me dijo: algún día alguien llamará a tu puerta, y cuando lo haga, sabrás si estás del lado de los que callan o de los que finalmente hablan. No he olvidado ese día. Fue usted quien llamó. Y entonces entendí lo que debía hacer. He decidido donar mi parte de la herencia a una fundación que lucha contra la corrupción legal. Es una forma simbólica de romper con lo que fui. Tal vez no redima nada, pero para mí es comenzar sin el peso del oro que silenció a tantos. Admiro cómo logró usted que todos miráramos lo que no queríamos ver. No gritó, no acusó, solo nos obligó a pensar. Gracias por eso. Martina pintó. Poirot dejó la carta sobre la mesa. Respiró hondo. Había algo casi poético en aquel acto. La sobrina olvidada que encontró la voz después del eco. No era habitual que los ecos de un caso se prolongaran tanto, pero este había sido distinto. No por la complejidad del crimen, sino por la fragilidad de los silencios que lo rodeaban. Esa misma tarde, Poirot decidió dar un paseo. Tomó su bastón, se abrochó el abrigo con esmero y salió a caminar por los márgenes del Támesis. El aire estaba fresco, con esa humedad que Londres regala como si fuera una costumbre inviolable. Observó a los transeúntes, a las parejas que caminaban en silencio, a los niños que reían sin saber de relojes detenidos ni cartas ocultas. Pensó en Claudio, en cómo, a pesar de haber sido víctima, había actuado como testigo, en cómo había dejado huellas no en los pasillos de la villa, sino en las personas, incluso en Poirot mismo, porque, en el fondo, todo detective deja huellas, pero también las recibe. Se detuvo junto a un puesto de libros de segunda mano. Entre tomos de poesía olvidada y novelas de aventuras, encontró una edición gastada de Meditaciones de Marco Aurelio. Lo hojeó al azar. Una línea subrayada captó su atención. El valor no consiste en vencer, sino en comprender. Poirot sonrió. Quizá, después de todo, eso era lo que había hecho en Villa Maravedi, no resolver un crimen, sino comprender una red de silencios que finalmente se había roto. Pagó el libro, lo guardó en su abrigo y siguió caminando. Cuando regresó a casa, ya había anochecido. Encendió la lámpara de su escritorio, colocó la carta de Martina en su archivo justo detrás de la de Silvana y escribió una última línea en su libreta. Al final, todos dejamos algo tras nosotros. Algunos, relojes detenidos. Otros, arena que nunca llegó a caer. Cerró el cuaderno, se sirvió una última taza de té y en la tranquila penumbra de su salón permitió que la noche cayera, no como un cierre, sino como un descanso justo. Capítulo 15. La sombra del testigo silencioso. Londres, días después. La niebla del amanecer tejía telarañas entre los faroles y un carruaje pasaba lento por la avenida, salpicando charcos sin romper el silencio. Poirot estaba de pie,
ante la ventana de su estudio, con una expresión que combinaba nostalgia, análisis y una intuición aún insatisfecha. Aunque el caso de Claudio Maravedi había sido cerrado con rigor y justicia, algo seguía latiendo en la parte trasera de su mente. Una insistencia leve, como un grano de arena atrapado entre engranajes perfectos. No, era una duda en la resolución. Fabián Cifuentes había confesado: los motivos eran claros, las pruebas suficientes, sino una ausencia. Una pieza que no encajaba porque, tal vez, nunca se había mostrado. Poirot caminó hacia su escritorio y revisó por 10ª vez la carta de Silvana, luego la de Martina. Ambas contenían palabras claves, emociones genuinas. Ambas hablaban de redención, de memoria, de ruptura con el pasado. Pero ni una sola mención a un hombre que, hasta el último día, había vigilado la casa desde la sombra. Gaspar, el jardinero, Poirot, recordaba perfectamente su testimonio. La luz encendida, la voz de Martina, el silencio de después. Y sin embargo, también recordaba otra cosa: que Gaspar había mencionado la posición exacta del reloj antes de que nadie le dijera cómo fue hallado. Un detalle que solo quien estuvo dentro de la biblioteca después del crimen o antes del hallazgo habría podido conocer. Y Gaspar no tenía motivo para mentir, ¿o sí? Poirot, guiado por su habitual sentido del orden, buscó entre sus notas iniciales: inventarios, posiciones de objetos, testimonios. En una de las hojas encontró lo que buscaba. Una simple frase, casi perdida: yo pasé por la ventana de la biblioteca antes de ir al cobertizo. Vi la luz, pero no entré. Pero esa noche, según los planos de la casa, la ventana de la biblioteca daba al este, y desde allí no podía verse la lámpara del escritorio, que estaba orientada al sur, protegida por una cortina interior. Poirot cerró los ojos. «Parbleu», murmuró. Un testigo que vio lo invisible o que dijo lo que no debía. Al día siguiente escribió discretamente al inspector Velasco. Su carta fue breve pero precisa. «Revisad, por favor, los antecedentes del jardinero, no criminales. No busco un asesino, sino su conexión con la familia Maravedi antes de ser contratado. Creo que lo que no dijo pesa más que lo que confesó». La respuesta tardó 3 días. Poirot la abrió con manos firmes, aunque su intuición ya sabía lo que iba a encontrar. «Estimado Monsieur Poirot, tiene usted razón. El jardinero Gaspar Morales fue contratado por recomendación directa de don Alejandro Maravedi, pero su expediente revela que anteriormente trabajó como contable informal en una empresa que pertenecía al difunto hermano de Alejandro, Luis Maravedi. Curioso giro. Esa empresa fue la misma implicada en la falsificación de documentos por la que Claudio fue acusado injustamente. Gaspar nunca declaró este vínculo. Seguiremos investigando, le mantendré informado. Con respeto. CPT Velasco Poirot. Dejó la carta sobre la mesa y volvió a mirar el frasco de arena. Entonces no fue solo miedo. Gaspar, testigo de todo, había sido más que un jardinero. Había sido el último vestigio de un secreto familiar enterrado, quizás el único que supo que Claudio fue traicionado desde el principio. Quizás nunca quiso matarlo, pero sí cayó. Cayó cuando más importaba. Y con ese silencio inclinó el destino. Poirot anotó en su libreta una línea nueva. Hay testigos que callan por lealtad y otros que callan por costumbre.
pero ambos, en su mutismo, sostienen el crimen con la misma fuerza. El caso, ahora sí, estaba completo. No porque hubiese otro culpable, no lo había, sino porque el mapa de las responsabilidades, por fin, estaba trazado en su totalidad. Así, Hércules Poirot cerró la libreta, limpió sus lentes con un pañuelo bordado y se permitió, al fin, lo que rara vez concedía: una tarde sin misterios. El frasco de arena seguía allí, inmóvil. Pero ahora Poirot lo entendía de otro modo. Era menos símbolo del tiempo y más espejo del alma, transparente, frágil y lleno de partículas que, si se agitan, pueden revelar todo lo que se había querido ocultar. Capítulo 16. El hombre que podía haber cambiado todo. Un mes después de haber cerrado el caso Maravedi, Poirot se encontraba en su club habitual, el Cercle Belge, situado discretamente entre dos librerías en una calle secundaria de Londres. Allí, con la pulcritud de siempre, hojeaba su ejemplar del Times mientras una pequeña bandeja de pasteles se enfriaba junto a su té. La quietud le complacía. El bullicio de Scotland Yard, los interrogatorios, los viajes, todo aquello le fatigaba más que antes. Pero incluso en la calma, las células grises no descansaban. Una nota breve apareció en la sección de necrológicas. El nombre era pequeño, sin adornos, apenas unas líneas. Gaspar Morales, 68 años, falleció en Minimosté, Cádiz. Sin familia conocida. Se celebrará un pequeño servicio el martes. Poirot alzó las cejas lentamente, no por sorpresa, sino por confirmación. El jardinero había muerto, silencioso hasta el final, sin una confesión, sin una declaración. Solo un nombre en una nota de prensa. Y sin embargo, en la mente de Poirot, el nombre detonó una reacción en cadena. Porque Gaspar no había sido un personaje menor. Él, más que nadie, tenía en sus manos el destino de Claudio. Él había estado en la empresa de Luis Maravedi. Él sabía que Claudio fue inocente. Él vio el regreso del joven como una amenaza al equilibrio falso que tanto se había protegido. Eligió callar. Poirot cerró el periódico con lentitud, se limpió las manos con una servilleta impecable y pidió un bolígrafo al camarero. En el reverso de una servilleta de lino comenzó a escribir: Gaspar Morales, el testigo que no fue. El eslabón que no se rompió, pero tampoco sostuvo. Su vida, como su muerte, pasó sin ruido. Pero su elección, el silencio, fue la última piedra en la caída de Claudio Maravedi. Hizo una pausa. Su té se había enfriado. Quizás no empuñó veneno, pero sostuvo la escalera por donde trepó la mentira. Cuando la familia Maravedi comenzó a derrumbarse, él ya estaba allí, observando, archivando verdades sin decirlas. Poirot se quedó mirando la servilleta por un largo rato, como si quisiera dialogar con el fantasma de ese hombre gris que se deslizaba por jardines con podadoras y secretos. Pensó en la carta de Silvana, en la decisión de Martina, en la confesión silenciosa de Elvira. Todos habían cedido, tarde o temprano. Todos menos uno. Un solo testimonio, murmuró. Uno solo, y Claudio aún estaría vivo. El camarero regresó. Poirot dobló la servilleta y la guardó en su chaqueta. ¿Algo más, monsieur? Solo la cuenta, gracias. Y por favor, que el próximo té esté caliente. Ya en casa, Poirot añadió una página a su archivo privado, no una prueba oficial ni un documento judicial, sino algo más íntimo.
Trazó un esquema. Gaspar Morales, el testigo silencioso. Debajo anotó, sabía de los movimientos financieros falsos. Sabía que Claudio fue exiliado injustamente. Observó el regreso de Claudio con tensión. Presenció la noche del crimen desde un ángulo imposible. Nunca habló, ni cuando pudo limpiar el nombre del joven. ¿Por miedo? ¿Por lealtad al viejo patrón? ¿O por simple indiferencia? Y al final, una línea en tinta azul oscuro. En la justicia humana hay culpables y hay testigos. Pero también hay cómplices, sin crimen, y esos son los que más perturban el alma. Poirot cerró la carpeta, se levantó, fue hasta su chimenea y colocó la hoja escrita en una bandeja de plata. No para quemarla, sino para recordarla. Porque incluso los que no matan también pueden destruir. Y Gaspar Morales, jardinero de secretos, fue, en efecto, el hombre que podía haberlo cambiado todo. Capítulo 17. El último susurro de Villa Maravedi. Pasaban ya 40 días desde que Poirot cerró el archivo de la familia Maravedi. La vida, con su pulso inalterable, había seguido su curso. Nuevos crímenes, nuevas invitaciones, cartas apiladas con misterios pendientes. Sin embargo, una mañana brumosa de febrero, una carta sin matasellos llegó a su puerta. No era habitual. La caligrafía era de mujer, firme, sin adornos. El sobre carecía de remitente. Poirot lo examinó con precaución, lo abrió con su cortaplumas de nácar y sacó una hoja de papel grueso. Solo una línea escrita. Lo enterré en la capilla, donde nadie lo buscaría jamás. No decía más. Poirot se quedó inmóvil. La capilla, Villa Maravedi, tenía una pequeña capilla abandonada en sus terrenos que él mismo había visitado. Fue allí donde encontró la carta de Alejandro Maravedi, el testamento moral que exoneraba a Claudio. Pero si ahora alguien afirmaba haber enterrado algo allí, ¿a qué se refería? Y lo más importante, ¿quién había enviado esa nota? Sin firma, sin fecha, pero escrita a mano. Una tinta azul que le resultaba familiar. Poirot actuó de inmediato. Esa misma noche abordó el expreso hacia el sur de España. El viaje fue largo y silencioso. Las imágenes del caso le regresaron una a una. Claudio escribiendo en su cuaderno, el reloj de arena suspendido, la carta oculta en el altar, la llave oxidada. Y ahora, una nueva pieza aparecía. Demasiado tarde, pero aún posible de comprender. Llegar a Cádiz, se dirigió a la clínica donde Silvana trabajaba. La encontró en el jardín, cuidando a un anciano con las manos temblorosas y ojos ausentes. Al verlo, Silvana se incorporó con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Monsieur Poirot, ¿ha pasado algo?» Él mostró la nota. «¿Reconoce esta caligrafía?» Ella la leyó con lentitud. Luego negó con la cabeza. «No, aunque la letra me parece casi mía. Pero no lo es, no es redonda, es imitada, como si alguien quisiera parecer otra persona». Poirot alzó una ceja. «¿Y quién desearía imitar su letra, mademoiselle?» Ella dudó un instante. «Martina. Solía copiar frases mías en su diario. Le gustaba escribir como una enfermera, decía. Decía que sonaba menos teatral». Poirot sintió el clic en su mente. Martina. Por supuesto. Esa misma tarde volvió a Villa Maravedi. La mansión estaba casi vacía. Doña Elvira había sido internada en un convento del sur. La servidumbre había sido despedida. Solo un cuidador,
viejo y casi sordo, cuidaba el polvo y la herrumbre. Poirot cruzó el jardín crepuscular hasta la capilla. Todo estaba igual. Las maderas carcomidas, el altar cubierto de telarañas. Pero ahora el suelo de piedra parecía distinto. En una losa junto al reclinatorio encontró marcas recientes, como si alguien hubiera movido la piedra y luego la hubiera recolocado sin pericia. Con esfuerzo levantó la losa. Debajo no había documentos, no joyas, sino una pequeña caja envuelta en tela negra. Poirot la sacó. Al abrirla, encontró un cuaderno de tapas rojas. Lo reconoció de inmediato. Era el cuaderno de Claudio, aquel en el que escribía frases sueltas, fragmentos de pensamientos, citas bíblicas torcidas y anotaciones de sueños. Pero ahora, las últimas páginas revelaban algo nuevo, una lista de nombres. Personas vinculadas a la caída de su reputación. Todos estaban allí. Fabián, Elvira, incluso un funcionario de aduanas. Y uno más. Gaspar Poirot cerró el cuaderno con lentitud. Claudio lo había sabido todo. No solo lo intuía, lo había confirmado, lo iba a revelar. Y alguien, temiendo ese cuaderno más que a la carta del padre, lo había ocultado. Martina. No por maldad, no por traición, sino por temor. Porque había leído en esas páginas que Claudio sabía de ella también, de sus manipulaciones, de su coqueteo con el caos, y había querido proteger su memoria, quizás su propia culpa. Poirot no la juzgó. Regresó al altar. Colocó el cuaderno donde estaba, cerró la losa con firmeza y dejó encima una flor seca que recogió del jardín. Al salir murmuró: «Ya no hay más arena por caer, solo huellas que nadie más debe borrar». Cuando regresó a Londres no escribió ningún informe, ni archivó un documento. Solo anotó una frase, breve y final, en su cuaderno personal. La última verdad no es la que se dice, sino la que se entierra. Entierra. Capítulo final. El tiempo que solo Poirot escuchó. La tarde era suave en Londres, una de esas raras en que el cielo decidía mantenerse despejado y el aire no sabía a hollín. Hércules Poirot se encontraba en su apartamento, frente al ventanal, mirando cómo las sombras comenzaban a deslizarse por los tejados. En su regazo, el cuaderno de Claudio Maravedi, aquel que él mismo había devuelto a la capilla, ahora reposaba abierto tras haberlo traído en secreto de vuelta consigo, porque algunas verdades no están destinadas a ser compartidas, solo comprendidas. Leyó nuevamente la última página. Si estás leyendo esto, significa que ya no pude hablar, pero al menos te queda mi lógica. Elvira encubrió. Fabián ejecutó. Martina temió, pero Gaspar supo. Él vio a mi tío Luis falsificar mi nombre. Él sabía que fui sacrificado para proteger a otro. Él trabajó luego para Alejandro. Él me sonrió al regresar. Y él se quedó callado mientras yo caía. De nuevo, si hay justicia, alguien debe mirar eso también. Poirot cerró el cuaderno. Sus células grises, siempre meticulosas, siempre pacientes, habían resuelto el caso. Pero resolver no era lo mismo que restaurar. 2 semanas después, Poirot regresó a Villa Maravedi. Por última vez. No quedaba mucho. La casa había sido parcialmente vendida a una fundación cultural. El ala este había sido sellada, y la capilla estaba acordonada. Martina Luján lo recibió con cortesía. Su rostro había cambiado.
Ya no era la joven que jugaba con la atención ajena, sino una mujer que había mirado el dolor a los ojos y había decidido sobrevivir. «¿Ha vuelto?», dijo ella, sin pregunta. «Oui, mademoiselle. Una última visita». Como cuando uno cierra la puerta suavemente en vez de dejarla abierta a corrientes de aire. Martina lo acompañó hasta el jardín. Caminaron en silencio hasta el ciprés torcido, al pie del cual el reloj de arena original, el mismo que había estado en el salón la noche del crimen, yacía ahora, roto, con la arena derramada. «¿Quién lo rompió?», preguntó Poirot. «Yo», dijo ella. «Una noche lo vi allí, intacto. No pude soportarlo más. Esa perfección, esa mentira». Poirot asintió lentamente. «¿Y la arena? La enterré, bajo el rosal blanco. No quería que nadie más la girara nunca». Poirot observó el rosal. Una flor, frágil y nueva, acababa de abrirse. «A veces, mademoiselle, destruir el símbolo es el único modo de interrumpir el ciclo». Martina lo miró con una tristeza limpia. Claudio dejó algo más, ¿no? Poirot sacó una hoja doblada de su bolsillo. No era una carta, ni un testamento, sino un simple aforismo escrito por Claudio. «El tiempo no absuelve, solo olvida. Pero alguien debe recordar». La entregó sin añadir palabra. Martina la leyó, luego la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta sin decir nada. Al regresar al coche, Poirot se detuvo una última vez a mirar la casa. Cada piedra, cada ventana, cada rincón era ahora parte de un caso cerrado, pero no de un alma tranquila. Vuelta en Londres, Poirot se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno final, donde solo anotaba los casos que dejaban huella más allá del crimen. Escribió el nombre, el caso del reloj de arena sin fin y debajo. Un crimen no por codicia, sino por conservación. Un asesinato no planeado, pero ejecutado con precisión. Una víctima que ya no creía en la justicia. Y sin embargo, dejó pruebas para ella. El asesino fue el notario, pero la muerte se sembró entre muchos. Todos con sus motivos, todos con sus silencios. Claudio Maravedi murió 2 veces. La primera cuando fue expulsado por su familia. La segunda cuando su regreso amenazó al orden falso que sostenía la herencia. La justicia llegó, pero no la redención. Poirot firmó la página. Luego cerró el cuaderno, lentamente, como quien cierra un ataúd. Al mirar por la ventana, vio caer la primera nevada del año. La ciudad se vestía de blanco, de olvido. Se puso de pie, ajustó el nudo de su corbata y fue hacia la repisa donde aún reposaba el frasco de arena marroquí que Silvana le enviara. Le quitó el tapón. Y por primera vez desde que lo recibió, dejó que la arena comenzara a caer. No por tiempo, sino por memoria.